Marcelo Espinel, él es vocero de la comisión que se conformó recientemente ciudadana para vigilar el concurso de fiscal general del Estado que está en proceso tras la renuncia también de la doctora Diana Salazar y que todos empujamos a tener un fiscal sobre todo independiente. Le doy la más cordial bienvenida, Marcelo, gracias por estar en este estudio. Precisamente el punto de análisis es el concurso de fiscal. ¿Por qué genera tanto ruido un concurso para designar al fiscal general del Estado al que todos le estamos poniendo mucha atención? Bienvenido, buenos días, Marcelo. Jorge, muy buenos días. Ramiro, buenos días. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Creo que es importante que los ciudadanos identifiquemos que del fiscal depende algo tan importante que se llama acción penal, la persecución de los delitos, la investigación de los delitos. Si al final del día los ecuatorianos queremos justicia, necesitamos de un fiscal que sea independiente y eficiente. La designación de esta autoridad está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y requiere de vigilancia? Por supuesto. Creo que una de las instituciones que le debe mucho al Estado ecuatoriano, no con su actual conformación, sino incluso desde mucho antes, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que el Consejo designa las autoridades del CNE, el Contralor, Procurador, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral y también al Fiscal General de la Nación. Y los ciudadanos tenemos el derecho de vigilar los actos del poder público. Pero por desconfiar en un consejo como el que está actuando. Desconfiar, yo creo que va un poco más allá. Como tú sabes, por ejemplo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiene un observatorio legislativo. ¿Eso implica desconfiar de los asambleístas? No, sino comprender que el rol de los ciudadanos en una democracia tiene que ir mucho más allá de votar cada 4 años, sino ejercer este derecho llamado el control social. Vigilar qué es lo que están haciendo las autoridades, que cumplan con su deber. Porque cuando los ciudadanos no vigilamos, los políticos de las autoridades dicen, bueno, llegó el momento para poder nosotros hacer lo que nos conviene. Por eso creo que es importante que la ciudadanía, los medios de comunicación, los gremios, estemos atentos a lo que hacen las autoridades. ¿Para qué? Para que se puedan tomar las mejores decisiones. ¿Qué garantías podemos tener como Ecuador, como país, de que un concurso como fiscal esté libre de cualquier vicio de irregularidad con las experiencias que hemos tenido? Exacto, yo creo que lo que tú dices es muy válido, Jorge. Hay que regresar a ver qué es lo que ha pasado. En primer lugar, lo que siempre decimos, absoluta transparencia. Necesitamos saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son los reglamentos que se van a utilizar para escoger un fiscal. ¿El reglamento es básico entonces? Por supuesto, en el reglamento se determina cuáles son los perfiles de los individuos que pueden escoger un fiscal. En el reglamento se determina cada cuánto se tiene que realizar cada una de las fases. Entonces te van a decir, por ejemplo, que la calificación de los méritos van a durar, voy a inventarme, 2 meses, que los exámenes tienen que tomarse en 3 meses, que los resultados de las impugnaciones tienen que publicarse una semana después. Ese tipo de cosas son importantes de verificar en un primer momento para saber si es que un reglamento tal vez está generando opacidad o está beneficiando a una u otra persona. Lo segundo, que creo que es importantísimo, seguridad jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto para que nos pueda entender la audiencia? Que no nos cambien las reglas del juego sobre la marcha. Si es que ya existe una norma que determina cómo se va a realizar el concurso, que no se la esté modificando constantemente, porque cuando se dan estas modificaciones es que se presentan las acciones de protección, estas famosas acciones de protección que impiden que se realicen los concursos, que retrasan los procesos. Y en tercer lugar, creo que es importantísimo el cumplimiento de la norma por parte del Consejo. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana ahora tiene en sus manos la oportunidad de demostrar al país que quiere hacer las cosas distinto. ¿Por qué digo esto? El fiscal o la fiscal tenía que haber sido reemplazado la primera semana de abril, que era cuando cumplió su periodo Diana Salazar. Esto no se dio por una gran cantidad de razones, porque el Consejo cambió su integración, porque los consejeros de la Liga Azul fueron destituidos, pero hace 3 semanas el Consejo de Participación Ciudadana aprobó un nuevo reglamento para conformar las comisiones ciudadanas de selección.
Es hora que el Consejo ya convoque estas comisiones. Pero a propósito de reglamentos, y hay un reglamento aprobado para el fiscal, ojo, y ha sido también observado en varias ocasiones. Y se habla de poder modificarlo ahora claro, también, ¿no? tú acabas de decir que no se puede modificar cada rato, en Que definitiva. no se debería modificar. O no se debería por las acciones de protección. Exacto. Y ahora ya se viene una. ¿Y ese reglamento originalmente estuvo bien o no trabajado según ustedes? Recuerda que en septiembre se aprobó el primer reglamento, Ajá. fue sujeto de una acción de protección. La acción de protección después simplemente no se le dio paso. El reglamento fue nuevamente modificado a finales de noviembre y ese reglamento es el que debería regir. Yo veo con preocupación y al mismo tiempo como una oportunidad que se quiera cambiar. ¿Por qué les comento esto? Porque si es que se está discutiendo en el Consejo de Participación Ciudadana que se quiere cambiar el reglamento, que se va a convocar a mesas técnicas, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Va a tomarse 2 semanas? 3 semanas, 3 meses. Está siendo muy optimista hablando de semanas. Y la otra opción, que se lo modifique de tal forma que se direccione el proceso para favorecer a un candidato. Entonces, por eso es que digo que hay que estar muy atentos, porque el fiscal no tiene que responder al presidente de la República. Ni a nadie. No tiene que responder a determinado partido político. Tiene que ser una persona íntegra con las mejores cualidades y por eso también es que hemos conformado esta comisión que integra a academia, a sociedad civil y a gremios con la finalidad de ¿qué? De estar pendientes de cómo ve el proceso y también pues darle un elemento de comparación a la ciudadanía para decirle, vea, a Juanito le pusieron 10 puntos, cuando realmente Juanito merecía 8. Pero esta comisión más es una comisión de control, como tú dices, pero no va a tener injerencia en todo el proceso. Es decir, que cualquier cosa que ustedes digan o hagan como comisión podrá o no recogerle a la autoridad competente, que en este caso es el Consejo de Participación. A ver, Marcelo. Sin duda que sí, pero aquí creo que hay que ser súper claros. Existen mecanismos jurisdiccionales que también se pueden presentar y los insumos que levante la comisión pueden ser el fundamento de estos mecanismos. ¿Y a qué me refiero? Si es que el día de mañana la comisión identifica que si respetó determinada parte de la norma, que no se está cumpliendo con el proceso, que se está favoreciendo a determinado candidato o que se está discriminando a otro, con toda legitimidad un individuo, un colectivo puede utilizar esa información y presentar una acción de protección. Y esa acción de protección es la que le va a decir al Consejo de Participación Ciudadana, hey, hagan bien las cosas. También es importante identificar cuál es la presión que nosotros podemos hacer como sociedad civil, como medios de comunicación, diciendo, este grupo de academia, de sociedad civil y gremios están diciendo que esto está mal. Alcemos un poco la voz, ¿para qué? Para que el Consejo de Participación Ciudadana pues también comprenda que hay un grupo multipartícipe que está vigilando el proceso. ¿Y la misma comisión puede entonces ejercer en algún momento acciones de protección? Por supuesto que sí, como cualquier individuo, Jorge. Uh-huh. Como cualquier individuo. Hay que recordar aquí que esta comisión es una comisión autoconvocada que integra, como te digo, una diversidad de actores y que desde un inicio nos comprometimos a algo y es el hecho de que ninguno de nosotros, institucionalmente hablando, pretende ni ser parte de la fiscalía ni apoyar a determinado individuo para que llegue a la fiscalía. Ni van a estar en las comisiones. En lo absoluto. Aquí por eso mismo es importante identificar esto. Yo creo que es importante que los ciudadanos comprendamos que este es un proceso complejo. Déjame comentarles esto, Jorge. ¿Quiénes están a cargo del proceso? Hay algo que se llama Comisión Ciudadana de Selección. Ajá. Son 5 ciudadanos con 5 suplentes y 5 delegados del Estado, de las funciones del Estado, que son los encargados de ¿qué? De recibir las carpetas, de evaluar las carpetas, identificar el banco de preguntas a través de los profesores que se contraten para que se hagan los exámenes, realizar las audiencias, recibir las impugnaciones, todo este proceso tan complejo. Pero ¿quiénes escogen estos ciudadanos que van a ser parte de esto? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de equipos técnicos. Y ahí hay que ponerle el ojo, a saber qué ciudadanos son los que van a estar realizando ese proceso. Pero allí no nace el problema que a la larga se evidencia porque ese comité o esa comisión ciudadana vienen o salen de ternas de las diferentes funciones. Y las diferentes funciones son políticas. Yo creo que hay que tener en cuenta esto. Primero, no salen de ternas, sino que cada una de las funciones mandan su delegado. Peor todavía. Es mucho más directo. Y ellos tienen 5 de los 10 votos. Uh-huh. Los otros 5 vienen de la ciudadanía. Lo que se trata es de generar un equilibrio, en teoría. Pero yo francamente te voy a ser muy honesto. Yo creo que le tengo
tal vez quiero ponerle más ojo a los 5 ciudadanos que a los 5 de las distintas funciones del Estado. Porque tú ya sabes a quién responde el delegado del Ejecutivo. Tú ya sabes a quién responde el delegado de la función judicial. Sí. Pero si es que aparece Pepito Pérez, no sabes a quién representa, ¿no? Por eso es importante conocer el perfil y que se pueda analizar que hace 10 años fue candidato por el Partido Social Cristiano, que resulta que fue funcionario del gobierno de Lenín Moreno, resulta que tiene un conflicto de intereses porque tiene una serie de causas pendientes en la función judicial. Por eso es importante ponerle ojo. Y aquí también hay que ser muy honestos, Jorge y Ramiro. Es un proceso complejo que los ciudadanos de a pie no podemos estar siguiendo el día a día. Porque realmente es algo que nos puede tomar entre un año y medio, ojo. Y por eso es importante que existan la mayor cantidad de ojos posibles para entregar información a la ciudadanía y de esa forma levantar alertas. Ahora, hay otro problema aquí en esta misma Comisión Ciudadana, porque para ser parte de esta comisión tienes que cumplir ciertos requisitos, y los requisitos son similares para concursar en el proceso de fiscal. Entonces, no van a ir los mejores para una comisión ciudadana si quieren aspirar a algo mejor que podría ser la fiscalía. Sí, no. Lo que está pidiendo el reglamento, mi estimado Jorge, es que tengan un título universitario, que cumplan con otros aspectos, como por ejemplo no tener conflictos de intereses o relaciones con miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que no sean militantes de organizaciones políticas, que no hayan sido candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Yo sabes dónde le veo el riesgo tal vez, y es un poco complejo, que por bien hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estableció que si es que los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección no realizan el proceso dentro del plazo determinado, 30 días me parece. No, son varias etapas que permitirían que esté entre 6 a 9 meses el proceso de designación. Pero hay plazos fatales. Claro, 30 días tiene el Consejo para conformar la Comisión Ciudadana. Sí, tienes razón. Entonces, lo que establecieron en el reglamento es que si es que no cumplen estos plazos fatales, se va a solicitar una sanción a la Contraloría General del Estado. Yo te pongo las cosas sobre la mesa. Yo soy un ciudadano que quiere bien hacer las cosas, pero tú sabes cuál es el juego político que existe en el país y que es muy probable que se retrase el proceso. Y por culpa de otros, me podría estar arriesgando a que después la Contraloría inicie acciones de mi contra. ¿Me dan ganas de meterme en el proceso? Probablemente no. Tenemos un elemento negativo ahí para esa comisión que de probablemente selección. haga que la gente tenga temor de ser parte de eso. Entonces, yo entiendo que hay una voluntad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de hacer bien las cosas, pero creo que también hay que tener estos matices que probablemente pueden poner cuesta arriba la realización del proceso en el cumplimiento de plazos y en lograr que individuos lo más íntegros posibles pues sean parte de este proceso. Ahora, el Consejo ya se ha pronunciado, ¿no?, de que de alguna forma aceptaría las observaciones que ha hecho el Colegio de Abogados de Pichincha y habla de una comisión precisamente con representantes de las universidades. Esto como diciéndoles vamos a autorizar. Ustedes no necesitan autorización del Consejo para realizar su actividad. Usted lo ha dicho muy bien, Ramiro. La Constitución determina que los ciudadanos tenemos el derecho a fiscalizar los actos del poder público. Independientemente de si es que lo haces acreditado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si es que tienes una fundación, los ciudadanos tenemos este derecho. Y también hay que ver que de acuerdo a los tiempos, la veeduría oficial del Consejo de Participación Ciudadana ya se constituyó, tiene su coordinador, tienen dinámicas distintas. Recordemos que cerca de 500 ciudadanos se inscribieron para ser veedores, 254 fueron acreditados y ya han escogido a su coordinador de veeduría. Pero también creo que hay que poner sobre la mesa algo. Y esto creo que no es culpa del actual Consejo, sino de cómo está diseñada la institución. Las veedurías acreditadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poco o nada han influido, positivamente hablando, en la realización de los procesos. No han dado resultados. Los pronunciamientos que han hecho no han influido al respecto de generar alertas que modifiquen el cauce de los procesos. Entonces creo que es importante que se saque de la cabeza la idea de que el control social supeditado a la autoridad del Estado, supeditado a la autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el que más resultados puede brindar. Ahora, Marcelo, durante el proceso también hay evaluaciones en este concurso para fiscal, en este caso.
allí también no hay que ponerle ojo en la valoración que den quienes van a designar a los exámenes que rinden los aspirantes, porque queda abierta una discrecionalidad. ¿Cómo lo miras tú? Hay varios aspectos, por ejemplo, mira, y eso es algo que, como bien menciona Ramiro, se presentó por parte del Colegio de Abogados. Se establece una puntuación adicional a quien sea menor de 30 años y postula el proceso. Pero al mismo tiempo se establece que quien quiera postular a ser fiscal debe tener más de 10 años de experiencia. Si es que un abogado en promedio se gradúa a los 21 años y me quieren dar puntos por ser menor de 30 años, es inaplicable este aspecto. Se pretende dar más experiencia, más puntaje a quienes, pues, no hay una diferencia realmente sustancial, me refiero a quienes ejercen la docencia en pregrado que aquellos que ejercen la docencia en posgrado, específicamente en áreas penales. Eso en un primer momento. En un segundo momento también hay que ver lo que acaba de mencionar Jorge, que es lo relacionado a quienes van a elaborar el banco de preguntas. Porque hay un banco de preguntas que tiene que elaborarse de cara a que se haga la fase de oposición, es decir, las pruebas que tienen que rendir los postulantes. Y hay que identificar quiénes son los que integran realmente ellos, personas que tengan experiencia en la práctica penal, personas que sin duda provengan de la academia, pero que no se hagan preguntas demasiado etéreas, demasiado rebuscadas, que no sea el día a día de lo que es el trabajo de un fiscal general. Y que sobre todo este proceso de aplicación de las preguntas sea del todo transparente. Recordemos, más allá de afectos o desafectos que se pudo haber tenido con Diana Salazar, que uno de los aspectos que más se cuestionó era la calificación que ella recibió precisamente en la audiencia, en el examen oral. Y ese tipo de cosas no tienen que suceder. No debe ser cuestionado bajo ningún concepto quien llegue a ocupar el más alto cargo dentro de la Fiscalía General del Estado. Pero al final queda discrecionalidad del calificador, el puntaje, la nota que le des. La calificación, por eso la importancia de que las preguntas sean objetivas, que el banco de preguntas no sea tan abierto, que existan preguntas abiertas y cerradas. Ahí está la importancia de que le pongamos ojo a esto, porque si es que de repente todas las preguntas son abiertas, es lo que bien mencionas tú, Jorge, hay mucha subjetividad al momento de calificar. Es necesario que se conozcan estos bancos de preguntas, que se conozcan las calificaciones, y por eso también nosotros dentro de la comisión, con el apoyo de la academia, de las organizaciones miembro, se pretende pues conformar un equipo de académicos, de expertos en derecho penal, que también puedan hacer estas calificaciones, para que se diga, a ver, un ratito, a Pepito Pérez, en esta pregunta que es completamente alejada de la verdad, le están poniendo 10 puntos cuando realmente es un 0. Ahí está la importancia de realizar, ojo con esto, Jorge y Ramiro, la primera vez que se va a hacer en el país un monitoreo paralelo al concurso. ¿A qué me refiero con monitoreo paralelo? Nosotros vamos a hacer un símil de cada una de las fases. Es decir, cuando se presenten las carpetas para quienes quieren ser comisionados ciudadanos de selección, el Consejo de Participación Ciudadana va a evaluar las carpetas. Nosotros también. Cuando se presenten los postulantes, pública la información permanentemente. Justo estamos en el proceso ya de lanzamiento de la página web, que es ojoalafiscalía.org, donde va a estar la información de todos los postulantes, donde haremos las calificaciones de todos los postulantes. Aquí no va a ser un proceso en el que diremos cuidado con tal cosa, sino entregar a los ciudadanos información para que digan, oigan, pero qué raro. Mientras el Consejo hace una cosa, acá hay 10 organizaciones de universidades, sociedad civil y gremios que están diciendo que el resultado es distinto. Pero hay una etapa, de hecho, en la que ustedes no van a tener acceso. ¿Cuál? Que es la evaluación al examen que rindan. Es que eso es lo importante de igual identificar los reglamentos. Tanto en el reglamento de la Fiscalía, así como, para seleccionar fiscal, así como el reglamento de las comisiones ciudadanas de selección, se habla de plena transparencia. Toda la información tiene que estar disponible para la ciudadanía. Tú me vas a decir, pero seguramente no entrega. ¿Y la reserva? No hay reserva. La reserva existe al respecto de el banco de preguntas inicialmente, antes de que se apliquen los exámenes. Aplicados los exámenes, tienen la obligación de entregar toda la información. Sí, pero yo recuerdo el caso para Contralor, por ejemplo, con los chats que se revelaron de Verduga, que inclusive intentaron alterar una caja fuerte con los exámenes. Imagínate hasta dónde llegan. Dese cuenta, hay nuevamente la importancia, Jorge, de estar atentos al proceso. Si es que el día de mañana existiera una obligación legal de transparentar la información, no se quiere entregar, y ojo con esto, yo soy muy enfático. Existen recursos en el ámbito judicial para acceder a información pública. Un examen ya aplicado, un banco de preguntas ya aplicado es información pública.
Pero Esperemos. las notas no, Marcelo. Por supuesto que sí. Las notas tienen que ser transparentadas, Jorge. Eso es lo que está en el reglamento. Eso es lo importante de vigilar esto. Las notas tienen que ser transparentadas, tanto en la fase de calificación de méritos, en la que se dirá, Juanito Pérez tiene 10 puntos por el título, 3 puntos por la maestría, 5 puntos por publicaciones, y ya cuando se aplican los exámenes, las notas se transparentan. Incluso, ¿sabes por qué? Porque los postulantes pueden presentar impugnaciones. Claro. Entonces, por esa misma razón es que es importante que transparente, no solo para nosotros como ciudadanos, sino para los mismos postulantes. Pero ahora, ¿cómo está conformada la comisión? Esperemos, la Comisión de Cívica de Seguimiento es perfecto, me encantaría comentarles. Están organizaciones de la sociedad civil, entre estas del Observatorio de Derechos y Justicia, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Están universidades, está la Universidad Internacional SEC, está la Universidad de los Hemisferios, está la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, está también, en este caso, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil, está la Unión Nacional de Periodistas y estamos a la espera de que 2 instituciones académicas más, universidades del país, también se unan a este esfuerzo. Como ustedes pueden ver, es academia, sociedad civil y gremios que lo que tienen como interés únicamente es que sea seleccionada el mejor perfil para fiscal general de la nación. ¿Cómo se va a financiar la comisión? Lo mencionamos precisamente en el lanzamiento. La Embajada de Estados Unidos ha decidido apoyar este proyecto. El objetivo de recibir cooperación internacional y no recursos públicos locales es precisamente mantener independencia. Ajá. En este caso, este no es un proyecto, como ustedes conocen, en este caso encabezado únicamente por Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tenemos experiencia en veedurías desde el año 2009, sino que hemos hecho un esfuerzo colaborativo, sobre todo con la academia. Creo que es importante rescatar el rol de la academia al respecto de el deber ser que debería existir en nuestro país. Perfecto, queda claro este tema. Aprovecho tu presencia porque también eres parte del Observatorio Legislativo sobre esto que la ciudadanía lo ve bien, que anunció el presidente Olsen, de las sanciones a los legisladores faltones y atrasados, y que ya hay una lista de estos legisladores. Pero primero quiero aclarar de que esto ya estaba en la norma, pero que ahora parece ser le va a dar mayor fuerza. ¿Cómo trabajan ahí ustedes? Nosotros estamos felices, Jorge. Como ustedes saben, desde el año 2009 siempre publicamos la lista de los asambleístas más faltones. Recién el año pasado, después de presentar una demanda en contra de la Asamblea Nacional, nos entregaron información sobre si se estaban aplicando o no las sanciones. Es decir, las multas. Las multas, exactamente, las multas por atrasos y por faltas. Que ahora el presidente Olsen señale que de manera proactiva se va a transparentar esta información en un portal web de la Asamblea Nacional, indicando quiénes están viniendo, quiénes atrasan y cuál es la multa que se les aplica, creo que es buenísimo, porque los ciudadanos de esa manera tenemos más elementos para identificar cuáles son los asambleístas que no están trabajando, pero también vigilar el buen uso de nuestros recursos, ver que realmente se estén aplicando estas multas, porque recordemos que el salario de los asambleístas sale de nuestro bolsillo. Pero esto aplica solamente para los plenos. No, esto tiene que aplicar el tema de atrasos y faltas tanto para pleno como para comisiones. Esperemos que el presidente Olsen, junto con los presidentes y secretarios de las comisiones, lleven un registro adecuado de esto para que se pueda identificar que realmente se están aplicando las multas correspondientes. Porque los asambleístas no tienen que timbrar como un servidor público, por ejemplo, entiendo. No tienen que timbrar, pero sí registrarse en la constatación de quórum. Pero eso en los plenos. Y también en las comisiones. En las comisiones igual. Se ha para puesto que un puedan biométrico, ¿no?, junto a las computadoras. Las comisiones, para que puedan funcionar, requieren también de un quórum reglamentario. Entonces, siempre el secretario de cada comisión, así como lo hace el secretario del pleno, lo que hace es, al inicio de la sesión, constatar que existe el quórum. Y las comisiones también tienen su convocatoria y dice, empezaremos la sesión a las 9 de la mañana. Y aquí también es importante que identifiquemos con cuánto retraso están empezando estas comisiones. Creo que es importante esto, ¿por qué? Porque es una muestra para los ecuatorianos de que todos tenemos que cumplir con las normas. Y ojalá se mantenga en el tiempo, ¿no? ¿Qué hubieran hecho si ustedes si yo no llegaba hoy a las 7 de la mañana? Que era la entrevista. Multado. Multado. Me descontaban el cafecito, pues. Esto es bueno, pero parece ser que sí necesita más reformas en este sentido la ley orgánica de la función legislativa. ¿Sabes qué? Creo que no. A ver, y en esto creo que sí también hay que ser enfático. Leyes existen. Un montón. El problema que tenemos en el Ecuador es que no se aplican, que no se respetan. Las sanciones por multas y atrasos existen hace tiempos. El punto es que se apliquen.
A mí me gustó mucho, voy a ser muy honesto, verles llegar corriendo a unos cuantos asambleístas diciendo, carajo, ahora sí me van a aplicar la multa. Y eso es bueno, porque así como los quiteños, las quiteñas, los ecuatorianos y ecuatorianos, corremos todos los días para llegar puntuales al trabajo, y además ellos también tienen que dio el hacerlo. listado, ¿no?, de los 27 sancionados. Exactamente. Pero ahora hay otra cosa que creo que es el fondo del asunto, porque tú llegas, timbras puntualito y no aportas. Te pongo el siguiente punto, y eso es importante. Ustedes deben recordar que nosotros no hacemos un análisis de presencia en sesiones, sino de presencia en votaciones. Ajá. Porque Votaciones también, ¿no? Exacto, entonces, ¿por qué? Y ahí depende de dos cosas, amigos. La primera, las votaciones implican que él está realmente cumpliendo aquello que nos ofreció en las urnas. En la campaña, perdón. Porque si es que en la campaña dijo, voy a votar en contra de cualquier ley que genere más impuestos, en la votación es donde yo veo si realmente está cumpliendo lo que me ofreció en campaña, primera. Y la segunda refiere a que las participaciones es un tema que hay que analizarlo con detalle. Porque un asambleísta puede pedir la palabra 50 veces, pero depende del presidente de la Asamblea Nacional que me dé o no la palabra. Tenga la seguridad que si es que analizamos de aquí en un trimestre cuáles son los asambleístas que más intervienen, probablemente la Revolución Ciudadana tenga un índice muy bajo. Pero es porque no pidió la palabra o porque el presidente Olsen no les quiere dar la palabra. O lo otro, te dan 10 veces la palabra y en esas 10 intervenciones no aportas nada. Ahí es donde nuevamente se vuelve importante lo que yo siempre suelo decir. Que los ciudadanos, los medios de comunicación, pongamos ojo a lo que hacen nuestras autoridades. El peor castigo para quienes no se interesan en política es ser gobernado por quienes sí se interesan. Cuando no nos interesamos, pasa lo que acabas de decir. Personas que no aportan, que utilizan ChatGPT para dar sus discursos, que son discursos completamente leídos, sin ningún tipo de fondo. Claro. Y ahí es cuando se pone en duda la calidad del debate legislativo y por ende la calidad de nuestras leyes. Y la calidad del debate legislativo, de acuerdo a todo el seguimiento que ustedes hacen, ¿cuánto ha bajado en estos tiempos? De tiempos anteriores, de cuando era Congreso, por ejemplo. Yo creo que son realidades distintas, Jorge, porque te pongo lo siguiente. Hablemos ni siquiera de cuando era Congreso, sino desde el año 2009 a la fecha que tenemos esta nueva integración de la Asamblea Nacional. Tú tienes en promedio el mismo número de leyes aprobadas, entre 60 y 70 y pico. Siempre en estos 4 años se aprueba ese número de leyes. Donde yo entro tal vez a cuestionar la calidad es cuando vemos una gran cantidad de leyes que son sujetas de acciones de inconstitucionalidad. Porque hay este problema. Porque el día de mañana se puede decir, es necesario regular la inteligencia artificial, tema que hace 40 años ni siquiera lo teníamos en el radar. Así es. Es necesario reformar el Código del Ambiente, ¿por qué? Porque hace 40 años no existían tantas amenazas al ambiente. Entonces la reforma de las leyes es importante, pero ¿dónde viene el problema cuando se aprueba una ley que se aleja de preceptos constitucionales y hace que sea inaplicable, que la Corte Constitucional tenga que intervenir? Ahí es donde vemos la calidad del debate legislativo y la calidad de las normas. Pero también no olvidemos un tema, que yo sí creo que la Asamblea actual nos está debiendo, que es la oportunidad. Código de la Salud. Código de la Salud que fue vetado totalmente por el presidente Moreno después de cerca de 8 años de debate y seguimos sin un Código de la Salud. Código de la Niñez y Adolescencia, hace poco archivado. Así es. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la ley de consulta previa, la ley de lobby, la ley de sociedad civil. Yo creo que incluso la calidad de una Asamblea Nacional se puede evidenciar en aquellos temas en los que lamentablemente no han avanzado. Y ojo, mucho cuidado con esto. Cuidado con querer evaluar a los asambleístas porque presentan una gran cantidad de proyectos de ley. Yo siempre suelo poner este ejemplo, claro, yo siempre suelo poner este ejemplo, Andrés Páez. Decía, qué buen asambleísta Andrés Páez, ha presentado 45 proyectos de ley. Los 45 eran reformas al Código Orgánico Integral Penal y cada uno en un artículo. Cuando podía hacerse un ejercicio responsable de presentar un proyecto paquete integral y que de esa manera pues no se cargue innecesariamente en el ámbito administrativo a la Asamblea Nacional. Y en el mismo momento Andrés Páez, así como otros legisladores, era uno de los más faltones. Estaremos atentos a los legisladores, al trabajo de los legisladores, de hecho. Y a la designación de fiscal. Y a la designación de fiscal, que nos vas a ir contando cómo avanza ese proceso. Te agradezco por tu tiempo, Marcelo. Ha sido un gusto, amigos. Marcelo Espinel, de la Comisión de Vigilancia para Concurso de Fiscal.